Si estás acá es porque sabes que MetaSpark va a desaparecer. Ya en mi anterior video hemos hablado sobre las diferencias que existen entre Lens Studio y Effect House. Y ahora nos toca hablar sobre la realidad aumentada web. En este video hablaremos sobre las diferentes opciones que existen y también sobre las diferentes formas de trabajo. Y por supuesto, tendrás un overview completo de cada plataforma. Así que no te pierdas este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Vamos a hablar sobre 4 puntos. Costo, potencia tecnológica, alcance de uso y comunidad. Creo que estos puntos te van a permitir entender mejor el panorama. Respecto a costos, existen varias opciones, pero en vez de hablar de los precios específicos, es mejor hablar del panorama completo. Hay algunos de pago, unos que son freemium y otros que son open source. En este gráfico puedes entender mucho mejor. Recuerda que todo esto puede variar. Del lado de pago tenemos solo 2 plataformas. Para acceder a probarlas necesitas una demo. Hace unos meses atrás logré probarlas y me parecían muy buenas, pero han cambiado bastante. Luego tenemos las plataformas freemium. Estas son las que más abundan, es decir, tiene una versión free limitada que te permite probar y experimentar. Y si quieres un proyecto más grande o comercial, puedes usar la versión de pago. Y por el otro extremo, tenemos las herramientas free. Muchas de estas son open source. Tenemos a Model Viewer, ARGS y Mind AR. Estas son las plataformas más conocidas. Por cierto, tenemos bastantes videos sobre todas estas plataformas. Te dejaré la info en el primer comentario. Respecto a la potencia de uso, es importante aclarar que mucho va a depender del navegador, del smartphone y la herramienta que utilices. Si vas a usar herramientas open source, tienes que revisar el despliegue tanto en navegadores de Android como también en navegadores de iOS, porque con esta última a veces suelen existir restricciones fuertes. En cuanto a las plataformas freemium, no deberían tener estos inconvenientes respecto a los navegadores, porque ya trabajan para saltar cualquier problema de restricción y de visualización. Respecto a los trackers y funcionalidades, te dejo la información aquí para que leas con detenimiento. Pero recuerda que se actualizan constantemente. Podemos tomar 2 plataformas de ejemplo. AWOL quizá es la plataforma más avanzada. Tiene los trackers más completos. Onirix tampoco está mal. Tiene todos los trackings necesarios. Y Zappar Web AR tiene bastantes opciones de creación y una gran librería de trabajo para codear sin problemas. Por cierto, la plataforma llamada Jim está muy interesante. Tiene un body tracking, ideal para e-commerce. Espero traerles un video al respecto. Y si hablamos de los pagados, no pierdas de vista a RGL, que está muy orientada a temas de marketing digital y campañas de negocio. Si hablamos del tercer punto, podemos decir que todos, al ser Web AR, pueden ser visualizados fácilmente a través de los navegadores de los smartphones, pero como vimos, va a depender de la herramienta y del tipo de tecnología que apliques. No es lo mismo usar body tracking en un celular de gama baja que usarlo en gama alta. Fuera de ese tema, hay un gran estándar. Luego podemos encontrar plataformas que van más allá, que ya van hacia la creación de la realidad mixta, es decir, que tu experiencia también puede ser portada hacia headsets como MetaQuest y otras. En esta funcionalidad está trabajando bastante Onirix, AWOL y Zappar. Respecto a la comunidad, aquí las plataformas tienen un gran camino por recorrer. No existe una comunidad grande alrededor de estas, son más bien vistas como herramientas útiles para trabajos específicos, pero no existe un lazo muy fuerte. Quizá este sea el momento de hacerlo. El que hace muy bien esos temas es AWOL. Todo el trabajo que impulsa Niantic tiene siempre su cuota de generar comunidad. Ya sabes, puedes ir avanzando con los contenidos que tenemos, pero por supuesto, recomiendo también esperar nuestros nuevos videos sobre migración de filtros. Por cierto, deja en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría que pasemos de MetaSpark hacia Web AR. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.